Entonces, aquí tenemos el estado líquido. Nosotros ya hemos convivido con este estado líquido, lo que bebemos a la hora de que nos bañamos, cuando preparamos algún alimento por ejemplo, el licuado, agregamos líquidos, ¿sí? Entonces, la cohesión intermedia de las partículas es lo que le va a permitir esa fluidez, ¿sí? ¿Alguna duda con el líquido? No, profe. No, profe. No, Ahí profe. viene el gas. Vean cómo se mueven las partículas del gas, ¿sí? Están mucho más separadas, ¿sí? No presentan un volumen, una forma definidas. ¿Y eso a qué se debe? A la gran cantidad de energía cinética que existe en sus partículas, ¿sí? Esto va a ocasionar que tampoco haya cohesión, es decir, que la unión entre partículas sea prácticamente nula, ¿sí? No se va a poder unir como el caso del líquido, no va a poder estar como el sólido, ¿sí? Por ese nivel de energía cinética de las partículas. Por ejemplo, aquí tengo yo encerrado un poquito de dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer el gas? Se puede comprimir hasta cierto nivel, ¿sí? Vean. Esa es una cantidad de gas y solito lo regresa, ¿sí? ¿Por qué lo regresa? Porque tiende a ocupar todo el espacio disponible, ¿sí? Entonces, la energía cinética de las partículas no permite que se pueda comprimir de tal manera como el caso del sólido, ¿sí? Esos movimientos desordenados van a hacer que ocupe todo el espacio disponible. Entonces, así es como se comporta el gas. ¿Alguna pregunta con relación al gas? No, profe. No, profe. Ok, bien. Ahora me voy a pasar a otro estado de agregación. Estos tres son con los que nosotros más tenemos contacto, con los que más convivimos, ¿sí? Ahora, este otro, el plasma. El plasma no va a ser otra cosa más que gases ionizados a altas temperaturas. Por ejemplo, ya les comentaba que tenemos el rayo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como los rayos o el relámpago. Eso es una unión de partículas que en ese momento, la forma de agregarse es en estado plásmico, ¿sí? Ese es un estado de agregación. Otro estado de agregación que tenemos es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como flama. ¿Sí? A ver si alcanza a ver esta flamita. ¿Se percibe la flamita? Sí, profe. Esta flamita, lo que nosotros vemos aquí como flamita, que ya se me está extinguiendo, eso es la agregación plásmica, ¿sí? Eso es el plasma. Ok. Ahora, esta que tenemos aquí, esta esferita que tiene ahí como un postecito y muchos puntitos de color como rosado, ¿sí? Vean cómo condensa, se ve aquí cómo hace una nubecita al formar una línea. Eso es el plasma. Esos son los gases que están a una temperatura, están en un ambiente, digamos, controlado, ¿sí? Y al momento de juntarse las partículas de gas, ¿sí? Esa agregación de partículas es lo que conocemos como plasma, ¿sí? Aquí se las presento en físico. Aquí tengo una de esas. Déjenme quitar un poquito de luz. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, aquí cuando este juguetito que le llaman que para que uno se desestrese, entonces como uno se distrae, vamos a colocar uno de nuestros dedos y vean cómo se absorbe toda la energía hacia ese punto donde tengo el dedo. Esa línea que se forma entre el poste de la lámpara y mi dedo es una agregación plásmica de estado de agregación, ¿sí? Si le concentro más energía, pues vean. Esa línea. ¿Dónde consiguió eso, profe? Híjoles, de hecho no es mío, se lo pedí prestado a mi hija. Esta la compró ella en un evento, ¿cómo le llaman esos eventos que había? ¿Con cómic? Ahí en Morelia. ¿Comic Con? Algo así, eso de los animes y esos personajes que van y ahí encuentran otros cachivaches.
Entonces, de ahí se la trajo ella. Y Está padre. sí, Profe, mande. ¿puedo ir al baño? Ah, sí, yo pensé que con toda libertad. Entonces, aquí tenemos el estado plásmico, ¿sí? Esta es una lamparita de plasma. Si tuviésemos la fortuna de estar en presencial, haríamos fila para hacer esto, para tocarla, para percibir cómo es la sensación de que yo ponga mis dedos en contacto con la lamparita. Se calientan un poquito, no llega a quemarse, ¿sí? Y se percibe cómo se forma el contacto. Lo voy a hacer de este lado. ¿Sí ven ahí el punto rosa que se ve sobre mis dedos? Esa es la superficie que se siente así un Sí. poquito cálida. Y eso es el estado de agregación plasmático, ¿sí? Obviamente el rayo tiene mucho mayor energía, ahí sí ni cómo entrarle a tocarlo, ¿sí? Pero este es el estado de agregación plasma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, dejamos el juguetito este. Y nos vamos al otro estado de agregación. Estos otros dos estados de agregación siguientes, estos son exclusivos del laboratorio, ¿sí? Antes, quiero que observemos cómo es que se comporta la energía cinética de las partículas de acuerdo al tipo de estado de agregación, ¿sí? Vean, en los sólidos la energía cinética es mínima, ¿sí? Su cohesión es muy alta, es decir, la unión entre partículas es muy alta, a diferencia del líquido. En el líquido, la energía cinética es intermedia, al igual que su unión entre partículas, ¿sí? En el gas son muy elevada la energía cinética y la cohesión es prácticamente nula, no hay unión entre partículas, ¿sí? Y en el plasma es mucho más elevada la energía cinética, ¿sí? Son más desordenados sus movimientos. Voy a pasarme a la otra diapositiva que es muy similar para que se compare cómo va a incrementar la energía cinética, ¿sí? En el sólido es mínima, en el plasma es lo máximo, es lo más elevado que tenemos, ¿sí? Como hay menos energía cinética, pues va a ser más frío. Como hay más energía cinética, va a estar más caliente. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, bien. Ahora sí, aquí tenemos este estado de agregación que es el Bose-Einstein. Pues es a una temperatura muy baja, ¿sí? Muy cerquita del cero absoluto. Y lo que hace aquí, o lo que por hallazgos en los laboratorios se ha podido comprobar, es que se empiezan a reunir las partículas, ¿sí? Como lo están haciendo aquí. Esto me recuerda a una película que vi de pingüinos, que para mantener el calor se reunían en bolita, ¿sí? Y hacen una gran reunión para mantener el calor y en determinado momento los que están en el centro salen al exterior para ahora darle chance a los del exterior a que tomen calor. Algo parecido sucede a estas partículas, ¿sí? Y se llegan a unir de tal manera que todos estos átomos que están ya muy fríos se concentran en una sola partícula, ¿sí? Y esto es el que le llaman condensado Bose-Einstein. Este ocurre con unas partículas subatómicas que se llaman bosones, ¿sí? Entonces hacen esta como superpartícula. Sí, les comentaba a sus compañeros que si en algún momento llegarían a ver una película de X-Men, donde uno de los X-Men se multiplicaba, hacía muchos del mismo tipo y luego así en cierto momento se regresaba y hacía uno solito. Esto es una manera de ejemplificar cómo es que se puede dar esto del condensado Bose-Einstein. Obviamente esto es en un laboratorio a temperaturas muy bajas y los hallazgos se notan por las gráficas de medición que ellos realizan. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, gracias. Me paso al condensado fermiónico. Este ocurre muy parecido al Bose-Einstein, pero ocurre con los fermiones. Otras partículas subatómicas son muy parecidos a los electrones, ¿sí? Aquí la diferencia es que en lugar de formar una superpartícula como el condensado Bose-Einstein, lo que hacen es como filitas. Estas filas
¿sí? Le dan cierta fluidez a la partícula, al estado de agregación, ¿sí? Esta es la diferencia entre el Bose-Einstein y entre el condensado fermiónico. Uno hace una superpartícula así como una esferita y el otro va a ser como una fila y eso va a hacerle que fluya, que tenga una cierta movilidad, como el caso del líquido, digamos, ¿sí? Estos son los otros dos estados de agregación que pues únicamente tienen, pueden tener acceso a comprobarlo en los laboratorios de química cuántica, de química nuclear. Entonces, hasta aquí es hasta donde se ha llegado a tener comprobación de estados de agregación, ¿sí? Hasta el Bose-Einstein y el condensado fermiónico, ¿sí? Ok, me voy ahora a los cambios de estado. ¿No hay dudas con los estados de agregación? ¿Le puede regresar poquito la otra Sí, diapositiva? claro, ahí está. Ya, profe, gracias. Sale, bien. Yo creo que les voy a mandar esta liga como forma de repaso, porque ahorita se comunicaron algunos compañeros del otro grupo que no tuvieron acceso al internet, que están con fallas de internet, entonces voy a tratar de que en lo sucesivo, así les voy a estar mandando la clase por aquellos que se les corte, que se me salgan de clase, ¿va? Sí, profe. Sí, profe. Ok, nos vamos ahora a los cambios de estado, ¿sí? Los cambios de estado los vamos a encontrar básicamente en situaciones de los tres estados de agregación que nosotros manejamos más, ¿sí? En el sólido, en el líquido y en el gaseoso, ¿sí? Aquí tenemos, nosotros podemos usarlo con el caso del agua. El agua nosotros la tenemos en estado líquido, pero cuando nos interesa tener un hielito, lo que vamos a hacer es pasarlo al refrigerador. En el refri lo que hacemos es bajarle la temperatura y entonces vamos a provocar una solidificación, ¿sí? Al momento de que yo lo saco del refrigerador, lo voy a poner en un recipiente y va a empezarse a derretir. Lo que está ocurriendo ahí es una fusión, se está fundiendo, por eso se derrite, porque se le está bajando, perdón, se le está incrementando la temperatura. La energía cinética se está incrementando de tal manera que va a generar esos cambios de estado, ¿sí? Ahora, si yo le aumento tanto la temperatura a ese líquido, lo que voy a provocar es que, decimos nosotros, que hierva. Al hervir, vamos a aumentar la energía cinética de forma que va a vaporizarse, se va a convertir en gas, ¿sí? Si este gas yo logro ponerle una tapita o lo capturo y después lo enfrío, al bajarle la temperatura lo voy a condensar, ¿sí? En el caso de otros gases se dice a licuar. Y tenemos un detallito. Hay materia que es sublimable, como el caso del yodo, como el caso de la naftalina, como el caso de la fuchina, que al aplicarle calor, ¿sí? De estar sólido, se pasa a gaseoso. No toca el estado líquido, simplemente va de sólido a gaseoso. Y viceversa, si se le baja la temperatura a estos vapores, pasa de gaseoso a sólido. Y en ambos casos se conoce como sublimación. Hay quienes manejan la sublimación de sólido a gas y la sublimación inversa de gas a sólido. Hasta aquí, más o menos me explico con los cambios de estado. Sí, profe. No, profe. ¿No? No, se le decía que sí. Ah, ok, gracias. Voy a pasarme ahora a otro simulador, nada más para que veamos cómo va la cuestión del incremento de energía cinética. Permítanme un poquitito. Aquí. Bien, voy a cambiar estas partículas de neón por partículas de agua. Así está en estado sólido. Le voy a bajar un poquito la temperatura para que se deje de mover, para disminuirle la energía cinética. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí en el simulador? Sí, profe. Ok, ok. Bueno, aquí lo que voy a hacer es jugar con la temperatura nada más. ¿Sí? Ahí lo tenemos en estado sólido. Voy a cambiarlo a estado líquido, es decir, lo voy a fundir. Vamos a provocar la fusión.
Para esto, incrementamos el calor para que aumente la energía cinética y empieza a vibrar, ¿sí? Empiezan a adquirir energía cinética las moléculas hasta que se convierte en líquido, ¿sí? Ahí adquirió movilidad, ahí ya es agua líquida. Si yo le agrego más calor, voy a cambiarlo de estado líquido a estado gaseoso, es decir, lo voy a vaporizar, ¿sí? O lo que es llegar al punto de ebullición y listo. Desde el momento en que las partículas empiezan a desprenderse, ya estamos en estado gaseoso. Vamos a aplicarle más energía cinética. Y a todas esas que se elevaron, ya es estado gaseoso del agua. Ya cambiamos de estado, ¿sí? Acá nos marca la grafiquita cómo se está aumentando la temperatura. Ya esto es gas. Ya está, este líquido ya dejó de ser líquido, ya todo es gas. Para poderlo regresar al líquido, pues se le aplica un poquito de presión y le bajamos la temperatura. Y al bajarle la temperatura y aplicarle presión, lo que estamos haciendo al aplicar presión es reunir las partículas, ¿sí? Y con aplicarle frío es disminuir la energía cinética. ¿Sí me explico? Sí. Vean ahí cómo las partículas ya empiezan a perder movilidad, empiezan a adquirir cohesión y cambian de estar de gas a líquido y luego de líquido a sólido. Es decir, hubo una fusión y luego una vaporización y luego después una condensación y después una solidificación. ¿Sale? ¿Sí se entendió el simulador? Sí, profe. Ok, me voy a pasar a las diapositivas ahora otra vez para dejarles un videíto. Voy a tratar de que quede únicamente en los cambios de estado. Porque ya se me está agotando el tiempo. Más o menos creo que estaba por aquí. Déjenme checar. Como lo mencionamos al principio, en este estado de dar las unidas cantidad de energías altas en un líquido son bajas y en un gas son muy alta. Forma del gas definido. Él Lo pueden contiene. checar Su ustedes. temperatura. Él lo contiene. Puede cambiar de... Lo checan ustedes de manera completa ahí en el material que les envié. Pero ahorita se los voy a dejar correr a partir de aquí para centrarnos en los cambios de estado. Todo lo demás está refiriéndose como a un repaso general de los estados de agregación, ¿sí? Y ahorita nomás nos interesa los cambios de estado. Se los dejo ahora. Un estado a otro, modificando su temperatura. En este caso, si queremos que un sólido se vuelva líquido o que un líquido se vuelva gas, debemos aumentar la temperatura. En cambio, si queremos que un gas se vuelva líquido o bien que un líquido se vuelva sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura, es decir, enfriar. Cuando un sólido se convierte en un líquido, este proceso recibe el nombre de fusión. Recuerda que la fusión no se refiere a combinar. La fusión se refiere a cuando una sustancia se funde o se derrite. Por ejemplo, un cubo de hielo, al sacarlo del congelador, va a comenzar con su fusión, va a comenzar a derretirse o a fundirse. Cuando un líquido se convierte en un gas, este proceso recibe el nombre de ebullición, evaporación o bien vaporización. Por ejemplo, al calentar agua en una olla, esta va a pasar de estado líquido a estado gaseoso, es decir, se va a evaporar o bien entra en ebullición. Cuando un gas se convierte a líquido, este fenómeno recibe el nombre de condensación o bien licuefacción. Por ejemplo, el hecho de que un vidrio se empañe. El fenómeno en el que un líquido se convierte en un sólido se conoce como solidificación. Por ejemplo, cuando congelamos agua para hacer hielo. El siguiente fenómeno es cuando un sólido se convierte en gas directamente sin pasar por el estado líquido. Este fenómeno se conoce con el nombre de sublimación. Por ejemplo, el hielo seco está en estado sólido y al momento de que entre en contacto con el aire, inmediatamente se vuelve un gas. Te puedes dar cuenta que este no se vuelve líquido, sino que directamente pasa a gas. Por lo tanto, hablamos de una sublimación. Por último,
La cristalización. Este es el fenómeno en el que un gas se convierte en sólido sin pasar por el estado líquido. Por ejemplo, la formación de los copos de nieve. En este caso, la humedad del ambiente, es decir, el agua en estado gaseoso, inmediatamente pasa a estado sólido debido a la baja temperatura del ambiente. Te pudiste dar cuenta en estos ejemplos que para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas, tenemos que aumentar la temperatura. Entonces, si queremos pasar de gas a líquido o bien de líquido a sólido, lo que debemos hacer es disminuir la temperatura. Por último, no se te olvide que todos estos cambios de estado de agregación son fenómenos físicos, es decir, no hay cambio en la estructura interna de la materia. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, ningún. En este video vamos a Profe. revisar a los... Momentito. Gracias. Bien, pues con esto estaríamos finalizando nuestro tema de estados de agregación y cambios de estado. Sí, les quiero mostrar algo con lo que quería que jugáramos. Esto lo practicamos pues más en presencial. Aquí tenemos una cantidad de dióxido de carbono y agua. Sí, déjenme tratar de cerrar aquí a ver si se alcanza a ver ahí bien. ¿Sí se Sí, ve? profe. Ok. Sí, profe. Ojo, Ojo, póngale mucha atención. Aquí tengo una cantidad de gas. ¿Sí se ve el rayito de láser ahí? Sí. Sí. ¿Ya? No sé cómo aprecien ustedes cuando le voy a quitar la presión. ¿Se ve más intenso o menos intenso? Menos intenso. Menos intenso. Y le cargamos y aumenta la intensidad. ¿Sí? Sí. ¿A qué creen que se deba esto? ¿Por el reflejo? Digamos de cierta manera, sí. ¿La capacidad ¿La capacidad de qué? de la jeringa que tiene más espacio, pues? Bueno, sí, de cierta manera. Lo que estamos haciendo es hacer que cuando se refleje el láser más de lo que estaba sucediendo cuando está expandida, es concentrar en las partículas de humo, ¿sí? Del gas dióxido de carbono. Entonces, chocan unas partículas con otras y eso hace que el láser sea más evidente. Cuando le generamos más espacio, la cohesión de las partículas se pierde, ¿sí? Y entonces se expande en todo el espacio y la luz choca entre menos partículas. ¿Sí me explico? Sí, profe. Ok, bueno, entonces hasta aquí dejamos con ese tema. Si existe alguna otra duda, me la pueden hacer llegar por Classroom o por ¿cómo se llama? Por WhatsApp, ¿sí? Y vamos a dejarlo hasta aquí.